Jesús purifica el templo por segunda vez. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro buen Dios y Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de orar y de meditar tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hoy es martes 22 de septiembre del 2020. Nuestro tema, Jesús purifica el templo por segunda vez. Implica que hubo una primera vez y de hecho permítame dar una introducción a nuestro tema. En la primera ocasión que el Señor Jesucristo purifica el templo, es uno de los primeros actos, como nos narra Juan en su capítulo 2, es uno de los primeros actos públicos del Señor Jesucristo. Llega al templo, como recordarán, observa que hay de igual manera animales que se vendían, cambistas, y él hace un hato de cuerdas, de tiras de cuero y comienza a correr a la gente y comienza a decir un mensaje semejante al que leemos en el versículo 13, solo que en esa ocasión el Señor Jesucristo dice que la casa de Dios no es casa de mercado, y en esta la advertencia a diferenciarnos o a diferenciar es que se había convertido en cueva de ladrones. Son dos actos semejantes, son dos actos muy semejantes. Y la semejanza o la igualdad está en el hecho de que el Señor Jesucristo purifica el templo. En este caso de nuestro pasaje de Mateo capítulo 21 del 12 al 17, el Señor purifica el templo por segunda vez. Ahora, simplemente hagamos un ejercicio para meditar acerca de estas dos ocasiones en las que el Señor Jesucristo purifica el templo. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué purificar el templo? Bueno, ambos versículos, tanto en Juan capítulo 2 del 13 al 22, como aquí en Mateo del 12 al 17, el propósito para purificar el templo es para que la mente de las personas tuviese una idea clara de Dios, de su voluntad y del propósito para el que Dios había permitido o había indicado la construcción de un templo. No era para una demostración de actos religiosos, humanos, de entera gratificación para el ser humano. Era un medio que Dios había establecido para manifestar su voluntad, para que el nombre de Dios fuera alabado y glorificado, y para que el hombre supiera cuál es su propósito en el mundo y cuál es la forma digna en la que Dios mandó al hombre vivir y andar. Entonces, el templo no era un medio, una plataforma para hacer un show, para hacer una demostración de mi capacidad moral o de mis profundos conocimientos religiosos. El templo era un lugar en el que Dios era el nombre, la persona y el centro de todo el mundo, de toda alma. Y en los dos actos se está compartiendo de esta manera, o se está manifestando de esta manera. ¿Qué más nos recuerdan estos dos actos? Tanto la primera como la segunda purificación del templo. Estos dos actos hechos por el Señor Jesucristo cuando purifica el templo, nos hablan acerca del inicio del ministerio del Señor Jesucristo y del fin del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hemos de decir que no son los actos que solamente son los únicos, ¿verdad?, que describen el inicio y el fin del ministerio, pero sí nos muestran el ministerio del Señor Jesucristo, cómo inició y cómo concluye. ¿Cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo? Bueno, primero notamos que el ministerio del Señor Jesucristo fue santo. En todo su ministerio
su vida fue santa y su ministerio fue santo. Sus actos fueron actos de santidad, sus pensamientos fueron santos. Se consagró de forma santa para vivir y también para morir en la cruz de forma santa. El ministerio está caracterizado, el ministerio terrenal de Jesucristo está caracterizado desde inicio a fin, decíamos, por santidad. ¿Qué otra característica vemos en este ministerio? Un ministerio con celo. No era un ministerio en el que hay una demostración colérica de una perspectiva o una indignación religiosa superficial, vana, o que tiene bajo esa demostración algún motivo ulterior, algún motivo escondido, que al final del día llega a ser no otra cosa sino la demostración pecaminosa, o el egoísmo, o la envidia, o el orgullo. No, su acto con celo era profundamente para manifestar a Dios. Era francamente sincero, diciendo la verdad, como ubicando la mente de los hombres. Esa es la autoridad con la que Jesucristo predica y predicaba en ese sentido en su ministerio. Su celo y las actitudes y las acciones que tomaba ubicaban la mente y siguen ubicando nuestra mente cuando se pierde en las tonterías de la religiosidad, en las necedades, en las trivialidades y vanidades de este mundo. Nos da una sacudida en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra alma misma, en lo más profundo de nuestro corazón. De hecho, hemos de decir que el Señor Jesucristo en estos dos actos también, en estos dos actos con celo santo, va a herir profundamente el corazón de hombres impíos que nunca se arrepintieron y de personas impías que fueron llevados al arrepentimiento genuino, a la confesión de sus pecados y al anhelo por Cristo, al deseo, a la fe por el Salvador. El ministerio de Jesucristo fue hecho con celo. También fue un ministerio fiel. Él no claudicó cuando veía que los corazones perversos se cerraban ante la verdad y le ofendían y le trataban de humillar y lo perseguían para matarle. Él no dejó su ministerio, él fue fiel. Tuvo cada vez más oposición, tuvo cada vez mayor oposición, y una oposición asesina, perversa y cada vez más terrible y confrontativa. Él no dejó su fidelidad. Él no dijo, ninguno de estos, ningún ser humano vale la pena para que el Hijo de Dios muera por la vida de estos malvados pecadores. Él no pensó así. Él miró a la voluntad de su Padre y fue fiel en obediencia. Y también este ministerio nos permite ver que era un ministerio de obediencia. Su obediencia fue probada. Su obediencia fue probada hasta la misma cruz del Calvario. Dice Filipenses en su capítulo 2, versículo 8, que Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su ministerio, a través de su obediencia también, y a través de sus palabras y su doctrina, era un ministerio con autoridad. Esto es lo que nos muestran estos dos actos, que su ministerio era un ministerio con autoridad, predicaba con verdad, profunda verdad, y afectaba profundamente la mente de los hombres, de tal manera que no podía levantarse una turba, tomarlo violentamente, asesinarlo, tirarlo en el campo, ahí todo con que lo comieran los animales del campo. No podían, simplemente no podían, aunque algunas ocasiones lo intentaron, no podían sino quedar absortos por la palabra que salía de sus labios con autoridad, porque para vida eterna hablaba, porque para el propósito más alto hablaba, para la gloria de Dios y para la salvación de nuestras almas. Su ministerio fue un ministerio justo, y nos muestran estos dos actos de la purificación del templo que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto.
No buscaba sino que las cosas que fueron consagradas para la gloria, para el servicio y para la honra de su Padre fueran hechas así, justamente. Ese ministerio también es un ministerio de gracia. El ministerio que el Señor Jesucristo realizó al hablar de su justicia, o al hablar de la justicia de su Padre, al hablar o al testificar con justicia la justicia de su Padre, ¿a dónde dirigía la fe, la persona, la mente, las almas de estas personas? Sino a venir con fe a Dios. Dice Lucas y Marcos describen qué sucedió ahí en esa segunda ocasión donde purificó el templo. Al parecer pasó un rato, un buen tiempo allí, parado, prácticamente sin dejar que nadie, ni siquiera atravesara el atrio, la parte externa en el templo, el patio pues externo. No permitía que nadie pasara con instrumento alguno. No solamente ya había corrido a los cambistas, a los que tenían bueyes, ovejas y palomas, no solamente ya había proclamado, él dijo varias veces, la idea de estos pasajes nos muestran que estuvo varios tiempos reprendiendo y llamando la atención a la gente. En unas ocasiones les decía, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y otras veces, como Lucas o Marcos describen, no dejaba a nadie pasar en el patio y volvía a proclamar, la casa de mi Padre, mi casa de oración para las naciones sería llamada. Quiere decir que no importaba si eras judío, muy consagrado, o si eras un gentil, que te habías convertido al judaísmo, ibas simplemente en la ignorancia de tu actitud o de tu acción, atravesando el templo. No permitía, y esto no lo hacía. ¿Por qué? Estaba dando una fuerte sacudida a nuestra mente, a la mente de esas personas, para mostrarles, por favor reflexiona, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué es este lugar? Es un lugar para buscar a Dios, para tener comunión con Dios. En ese sentido vemos que era un ministerio lleno de gracia, porque no guiaba a las almas a una forma religiosa banal, sino a la persona de Dios y a la gracia de Dios que es en Cristo. Otro asunto importante que nos enseña este pasaje es que, como alegoría, y esto es una aplicación para nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra es fiel para terminarla. Por lo tanto, hay algunas advertencias. La obra de salvación, y esas advertencias son para nosotros, la obra de salvación es de gracia, es un regalo, pero cuando Dios salva a alguien por pura gracia, es para vivir santamente, de forma consagrada a Dios. Tenemos la confianza de entrar a su presencia por el acto de sacrificio de Jesucristo. Pero hay aquí también implícita una amenaza de que Cristo no admitirá menos que la entrega de todas nuestras almas, porque Él la salvó. La entrega de todas nuestras almas por entero, por completo, porque Él las rescató con su propia sangre. Él no admitirá que nosotros estemos negociando en nuestras almas con otros dioses, con otros ídolos, con pensamientos banales, con nuestro egoísmo. Por entero fuimos consagrados a Él y como un templo, Él lo llena todo y Él es el propósito de nuestra vida. Hay aquí otra advertencia. Si usted no le conoce de corazón, si usted nunca ha escuchado de Cristo y nunca ha venido a Él, tenemos que advertir esto. Nadie debe jugar a ser cristiano. Debe serlo, porque aquí vemos también un llamamiento tan lleno de misericordia. Jesucristo nos llama en estos actos que Él dice a Cristo para salvación. Que Dios nos dé gracia. Bendito Señor, te rogamos bendigas tu palabra en nuestros corazones. Que de estos actos de la purificación del templo, Señor, aprendamos, creamos y confiemos que tu obra es santa, es una obra de gracia para salvación de mi alma, de nuestras almas, en Cristo Jesús.